Bien, en esta primera práctica lo que vamos a ver es cómo funcionan y qué características tienen las resistencias, así como calcular todo lo que sería su valor en ohmios. En principio vamos a utilizar 5 resistencias o 4 resistencias fijas, un potenciómetro de 1 kiloohmio, eso es un K, es 1 kiloohmio, una NTC, una PTC, que después veremos lo que son, LDR y un polímetro digital. Bien, el fundamento teórico de toda la práctica radica en que la resistencia es un componente que se utiliza para variar la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Cuanto mayor es el valor en ohmios, pues menor es la intensidad que pasa por ella. La unidad en la que se mide es el ohmio y se representa por esta letra griega, la de aquí. Por ejemplo, una resistencia de 1,k kiloohmios son 1800 ohmios. También se le suele llamar 1K8. Evidentemente, esta resistencia de 1800 ohmios deja pasar menos corriente que la de 120 ohmios. ¿Vale? Esto es como si tú tienes un canalillo de agua y le echas muchas piedras, pues pasa poca agua, ¿no? Pues si el canalillo está limpio de piedras, pues deja pasar mucho caudal de agua. Pues lo mismo, la intensidad de corriente sería el caudal de agua y la resistencia sería las piedras que le estás echando tú al canalillo. Aquí faltaría un cable que cerraría el circuito. Aquí tenemos un circuito básico, donde aquí tenemos una intensidad de corriente, el voltaje de la pila y una resistencia. Esto sería un amperímetro para medir los amperios que están, o los miliamperios que están pasando por aquí. La ley de Ohm igual a V partido por R, que la debemos de conocer. Intensidad, tensión, voltaje y resistencia. Y con esas fórmulas prácticamente se calcula todo. Vamos a ver ahora una cosa importante de una resistencia eléctrica. Para dar todos los detalles de una resistencia, hacen falta 3 valores. Su propia resistencia en ohmios, cuánto tiene de tolerancia, o sea, la precisión que tiene, y la potencia máxima que soporta en forma de calor, o sea, cuánto es capaz de disipar en forma de calor sin quemarse. Estos valores se indican normalmente en la teoría de la resistencia, mediante un código de colores. Ese código de colores, no hay que sabérselo, y viene de esta manera. Aquí está, en marrón, en la primera cifra 1, etc. Bien, vamos a ver, por ejemplo, lo mejor es verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una resistencia cuyos valores son, o sea, sus colores son rojo, amarillo, rojo y dorado. El último siempre va a ser la precisión o la tolerancia. Normalmente vamos a utilizar el color oro o plata. Oro será del 5% y plata del 10%. Ahora veremos para qué sirve eso y para qué es. ¿Cómo se averigua el valor teórico de esta resistencia? Pues muy fácil. Me voy a la primera banda, que es un rojo, y me voy aquí. Rojo, primera cifra, un 2. Pues un 2. Amarillo, un 4. Aquí está. Rojo, 2 0. O sea, multiplicador. El rojo en la tercera cifra es el multiplicador. Luego, el rojo sería por 100. 22 por 100 son 2200 ohmios. ¿Vale? Perdón, 2400 ohmios, porque la segunda cifra era un 4. 2400 ohmios, sale de 24 por 100, 2400 ohmios. Y como es oro, dorado, tiene una tolerancia del 5%. Uniéndolo todo nos quedan 2400 ohmios, o 2K4 o 2,4 kiloohmios, con una tolerancia de un 5%. Eso de la tolerancia lo que hay que hacer sirve para lo siguiente. El fabricante lo que nos asegura es que el valor real estará entre 2400 más el 5% y el 2400 menos el 5%. O sea, si yo hago el 5% de 2400, me sale 120 ohmios. Entonces a 2400 le sumo 120 y a 2400 les resto 120 y obtengo estos dos valores, 2520 y 2280. Esos son entre un margen de valor entre los que el fabricante me asegura que estará el valor real. ¿Vale? Bien, ahí está que las resistencias más individuales están fabricadas de carbono, que no es muy buen conductor dentro de un tubo cerámico, etcétera, con unas patillas que son de metal que hacen la conexión. Aquí tenemos lo que sería la simbología, las resistencias fijas, ahora son los tipos de resistencia, están las resistencias fijas, cuyo valor lo compras justamente con el que tú quieres y con la tolerancia que tú desees.
Ahí hasta 3 vatios. Las resistencias variables, que son resistencias cuyo valor es ajustable entre un 0 y un máximo que aparece por aquí, por la propia potenciómetro, por la propia resistencia. O sea, si yo tengo un potenciómetro de 1K, 1 kilo ohmio, o sea, 1000 ohmios, yo puedo regular mediante un destornillador, un rotor, le puedo dar un valor de 0 a 1000 ohmios, por ejemplo 550. Tiene 3 patillas, ya veremos cómo funciona. Las resistencias especiales son aquellas cuyo valor óhmico depende de alguna magnitud física. Por ejemplo, tenemos las variables con la temperatura, que son los termistores, y tenemos dentro de esa a la NTC, coeficiente temperatura negativo. Esta resistencia, conforme disminuye la temperatura, aumenta su valor, ¿vale? En este caso, por ejemplo, las PTC, cuando aumenta la temperatura, aumenta su valor óhmico. También tenemos la variable con la luz, que al aumentar la luz disminuye el valor de la resistencia, ¿vale? Bien, eso sería lo que es el fundamento teórico de la práctica. Ahora vendría lo que sería la propia práctica. Y aquí lo que hay que coger, 4 resistencias, anotamos su código de color, su valor, el multiplicador, la tolerancia y apuntamos el valor teórico. Una vez que hemos hecho eso, ahora tenemos que calcular aquí el valor mínimo y el valor máximo calculado respecto de la tolerancia, ese margen de valores que se calculaba con la tolerancia. Apuntamos también el valor teórico, que lo hemos sacado de aquí antes. Y aquí pondríamos el valor real que lo calcularíamos, lo averiguaríamos a través de un polímetro, ¿vale? Midiendo entre los dos terminales y colocándolo en ohmios. Con el potenciómetro haríamos una cosa parecida, que sería el teórico máximo, que sería el valor que me viene en el propio potenciómetro, 1 kilo ohmio es el caso. El mínimo real, si yo lo coloco el cursor en la mitad, cuánto mide en ohmios, y el máximo real, cuando lo tengo a tope el cursor, cuánto mide. Todo esto lo calcularía yo con el polímetro. Con la NTC, porque lo que tenemos son NTC, PTC no tenemos, lo haríamos lo mismo. Cogería y primero pondría temperatura ambiente esa resistencia y mediría con el polímetro su valor. Después la calentamos como queramos, con los mismos dedos, teniéndolo un rato, acercándola a un mechero sin quemarla, y vemos cómo aumenta su valor. Y pondríamos un valor aquí de calentamiento en ohmios. Y con la LBR, pues lo mismo, medimos el valor cuando la tenemos completamente tapada, por ejemplo, con un capuchón de Bolivic, y medimos su valor con el polímetro, y el segundo valor que la ponemos alumbrando, por ejemplo, a la luz del sol o a la luz de un flexo, y medimos también su valor con los ohmios, ¿vale? Y esta es la práctica 1 de resistencia.